están? Un saludo cariñoso desde nuestros hogares, pero con el corazón puesto en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Viña del Mar. Estamos en un nuevo encuentro, en un nuevo capítulo de Conversaciones en Cuarentena, junto a mi queridísima colega Angélica Pacheco. Hola Angélica, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Marcela, bien, aquí en la casa, haciendo la cuarentena con mucha responsabilidad. ¿Y tú cómo vas? Mira, hoy día tú has sentido frío, ¿no? Ha hecho más, ya se están poniendo más fríos los días acá. Digo en Chile porque hoy día tenemos un periodista con quien vamos a conversar que está en México, eh, y que de hecho tú compartiste con él en el último encuentro de Felafax. Me refiero al periodista Héctor Fariña, que con mucho gusto ha accedido a conversar con nosotros en este capítulo. Así es que le damos la bienvenida a Héctor y ahí, ¿qué te parece si empezamos a conversar? Héctor, ¿cómo estás? Gusto de tenerte con nosotros acá. Bienvenido, bienvenido. Buenas tardes, Angélica, Marcela, un gusto enorme saludarlas desde la distancia, desde Guadalajara, aquí en la capital del estado de Jalisco, en México. Ajá. Bueno, el invitado, el gran invitado que tenemos hoy es doctor en ciencias sociales, y lo que hemos visto en tu currículum es que te dedicas a la investigación del periodismo en Internet. Además tienes también mucho de ejercicio en temas radiales, conduces un programa de la radio. Cuéntanos un poco ahí cuál es tu trayectoria, cuál ha sido tu trayectoria profesional dentro de la universidad. Bueno, yo básicamente soy un periodista formado en el Paraguay. Yo vine a México hace ya 14 años, vine becado a hacer una maestría en ciencias sociales, luego un doctorado en ciencias sociales, y me fui quedando paulatinamente, primero como profesor de asignatura, luego como profesor investigador. Terminé entrando al Sistema Nacional de Investigadores, fui director de la carrera, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Guadalajara durante 7 años, y ahora me dedico a dar clases de periodismo, de técnicas de entrevista, un poco de crónica, y hacer investigaciones sobre el periodismo en Internet, y específicamente estoy trabajando cuestiones de periodismo de calidad, de criterios de calidad para el periodismo en Internet. Digamos que esos son mis últimos pasos aquí en las universidades mexicanas. Bien, bueno, varios temas comunes, Angélica, ahí en temas de comunicación, ¿cierto? Sí, así es. Y quizás, mira, contar una infidencia. Héctor ya ha estado en Chile un par de ocasiones. Él llegó a Chile cubriendo por medios de comunicación. Él tiene mucha experiencia en medios de comunicación, y luego se dedicó al ámbito de la academia. Es una persona que la verdad es muy conocido, y por lo tanto, de alguna manera nos encantaría que nos pudieras contar a la comunidad nuestra de la UVM, ¿cómo es hoy día vivir esta pandemia, esta cuarentena? ¿Cómo ha sido México? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Y tu cotidiano, ¿cómo es la vida cotidiana hoy día en México, donde las primeras señales fueron que no había que cuidarse tanto, más bien había más apertura, y hoy día ya hay una posición un poquito más estricta? Así es, Angélica. Antes que todo, mi aprecio grande a la tierra chilena, gente a la que realmente aprecio de verdad. Para mí siempre es un gusto estar en Chile. Yo siempre me siento en casa cuando voy a Chile. Y en México tuvimos una vivencia un poco curiosa, porque desde los ámbitos federales, es decir, desde la Presidencia de la República, en un principio se habló de que no había que apurarse tanto, de que no debíamos apresurarnos a la cuarentena, de que podíamos estar en las calles, pero por otro lado, en el estado de Jalisco hubo una desesperación por que la gente rápidamente entre a sus casas, y se empezó a politizar la idea de la pandemia. Entonces aparecieron dos discursos. Uno desde el ámbito federal, desde la Ciudad de México, que nos decían calma, todavía no se apuren, nosotros les vamos a avisar. Y otro que decía desde el estado de Jalisco, no, están mal en el ámbito federal, apúrense todos, guárdense en sus casas y no salgan. Y eso nos hizo vivir la pandemia, por un lado, con gente que tiene mucho miedo,
gente que no sale a la calle para nada, y gente que no está preocupada en lo más mínimo y que hasta ahora piensa que es un invento de los políticos que se pelean entre ellos para sacar provecho. Actualmente México ya tiene más de 10.000 casos y 970 fallecidos al día de hoy, y la situación se ha vuelto un poco más crítica. En este momento ya tenemos un mes oficialmente de cuarentena, es decir, se suspendieron todas las clases y todas las actividades que no se consideran esenciales, pero en el México profundo la gente sigue trabajando, sigue saliendo a las calles. Este es un país que tiene mucho comercio informal y por lo tanto, si uno sale a las calles, pareciera que hay otro país que está allá afuera, que es muy distinto al país que se está guardando en este momento en sus casas. Y vivimos esa sensación, por un lado, de estar muy preocupados dependiendo del discurso, y por otro lado, de la preocupación económica de gente que no se preocupa por la pandemia, sino que simplemente se preocupa por qué va a comer el día de hoy y cómo le va a hacer mañana. Entonces vivimos en una situación un poco curiosa, con discursos que se pelean, depende de en qué estado viva uno para saber cuál es el tono del discurso. Y eso hace que se complique y que mucha gente no lo crea. Claro. Oye, Héctor, y también nos gustaría mucho conversar contigo respecto de cómo está siendo el desarrollo de la vida en la universidad, el trabajo. No sé si están haciendo teletrabajo en la Universidad de Guadalajara o no, están suspendidas las actividades. Sí, al igual que las universidades de América Latina, a nosotros la pandemia nos tomó a medio semestre de clases presenciales, y nos vimos obligados a reinventarnos sobre la marcha. Eso quiere decir, un día estábamos en la clase física hablando con los estudiantes y al día siguiente ya estábamos cada quien experimentando con una computadora, con un iPad, con un teléfono, con cualquier plataforma que nos funcione. Y en este momento todas las clases son virtuales, todas se utilizan mediante herramientas tecnológicas, y como no hubo una planeación de que el semestre iba así, estamos descubriendo sobre la marcha. Y entre los maestros hablamos de qué plataforma funciona mejor, de cómo poder llegar a los estudiantes, porque en un dato estadístico, en el centro universitario en el que yo imparto clases, el 37% de los estudiantes no tiene internet en sus casas. Con lo cual nos vemos obligados a tratar de incluirnos de alguna u otra manera. En el caso de periodismo no es tan alto el nivel de gente que no tiene internet por la propia necesidad, pero sí nos vimos obligados a usar videoconferencias, charlas, correos, grupos de WhatsApp, lo que funcione realmente. Y entonces estamos en un momento de prueba y error. Y en ese sentido, Héctor, es interesante porque en el fondo nos ha pillado esto a todos también muy de sorpresa. En Chile veníamos de un periodo también de complicaciones y el estallido social, y también que muchas clases se suspendieran, y de alguna manera también habíamos durante el verano empezado a capacitar a los profesores para poder estar preparados para eventuales suspensiones, clases, y sobre todo en realidad también para poder hacer frente a situaciones que nosotros aventurábamos que podían venir. Pero la verdad es que nos vino esto y de pronto nos encontramos todos en nuestras casas. ¿Cuáles crees tú que han sido tal vez las mayores resistencias que todo esto ha generado, y también las oportunidades que ustedes están descubriendo específicamente para el ámbito de la educación y de la formación profesional con esto del uso de las tecnologías? Bueno, primero la autocrítica docente, una barrera que encontramos muy fuerte, es de docentes acostumbrados a que sus clases solamente sean presenciales, y al pasar al ámbito virtual se enojan porque es un doble trabajo, porque es una dinámica que no conocen, y entonces en lugar de una clase virtual, lo que hacen es convertir su clase en un buzón de tareas. Envían un montón de actividades con lecturas, con guías, con instrucciones, a veces muy vagas,
y el pobre estudiante se ve sobrepasado, pero totalmente, y no sabe cómo darse abasto. Entonces, deja de ser una clase virtual y se convierte en un buzón como esas viejas clases de hace 40 años, que eran clases por correspondencia, que te llegaba el sobre cerrado con unas instrucciones y unas lecturas, y esa era tu clase. Esa es una gran barrera. Pero por el lado de las bondades, hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, tengo una clase de periodismo, de comunicación digital más bien, y en el momento en que se nos cancelan las clases presenciales, lo que yo empiezo a hacer, aprovechando que en América Latina todos estamos en cuarentena, busco a los expertos en comunicación digital y tenemos clases con ellos. En la primera clase tengo al profesor Maximiliano Bron de la Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Nacional de Córdoba en mi clase con mis estudiantes. Yo hago lo mismo con otras clases. En una segunda clase, yo invito a Anaí Lobato, que es de la Universidad Nacional de Rosario, y hablamos sobre narrativa transmedia. Entonces, digamos, esta imposibilidad de ir a ver a los estudiantes en un aula también rompió la frontera del conocimiento e hizo que podamos hablar con gente que está en otras universidades de América Latina y que si no fuera por esta situación, difícilmente tendría tiempo y podría empatar con nosotros. Era más difícil hacer una videoconferencia cuando teníamos clases presenciales que ahora cuando todos estamos confinados, cuando todos estamos aislados y todos podemos aprovechar esta situación de la emergencia de la tecnología en un contexto de pandemia. Entonces, por un lado, resistencias duras, tareas en exceso, pero por otro lado hay una frontera del conocimiento que nos dimos cuenta que está muy cerca, está a un clic de cualquiera de las plataformas que estamos utilizando para conectarnos, y eso nos hace aprender muchísimo, casi como si tuviéramos un intercambio cada semana, o sea, un intercambio de país cada semana, y esa es una ventaja gigantesca que nos dio, digamos, este contexto. Es súper interesante. Bueno, en eso, Angélica, por ejemplo, el tema de las resistencias que también nosotros las compartimos, y tanto de estudiantes como de profesores, porque efectivamente es un tema que a todos nos está de alguna manera interpelando, porque nos hace asumir un modelo diferente y no es fácil, ¿no es así, Angélica? Sí, no es fácil, pero a la vez es una tremenda oportunidad. Hoy día estábamos leyendo un texto de García Canclini que salió en el Clarín hace un par de semanas, donde se planteaba cuáles son las preguntas que hoy día desde la comunicación tenemos que hacernos. Y en ese sentido, por ejemplo, Héctor, ¿cuáles son estos nuevos modos de comunicación? La gran pregunta que él se plantea, en este caso García Canclini, es si nos vamos a comunicar de una manera diferente de aquí en adelante. ¿Cómo lo estás viendo tú, además desde tu mirada de las ciencias sociales? ¿Empezamos una nueva fase de comunicación? ¿Lo ves más individualista o lo ves en forma de colaboración? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, yo creo que no es un territorio desconocido totalmente, pero en el que nos habíamos posicionado poco, y con la pandemia esto se aceleró y nos obligó a cambiar del lado de la cancha, es decir, a irnos totalmente al otro lado. Y me gustó mucho algo que me dijo Maximiliano Bron, el profesor de la Universidad de Córdoba, hace un par de semanas cuando hablé con él en la radio. Y Maxi Bron me decía que es muy importante saber comunicar y saber enseñar. El que sabe enseñar se ajusta a cualquier plataforma y el que sabe comunicar también. Entonces, cuando viene esto, cuando viene esta pandemia, lo primero es pensar cómo es mi estudiante del otro lado. Es decir, del otro lado de una computadora, de un celular. Hay algunos estudiantes en mi clase que solo se pueden conectar con una llamada telefónica y que están conectados con audio, pero no con video. Entonces, lo primero es pensar cómo es mi estudiante del otro lado, porque yo los conocía en el campo físico, los conocía en el salón de clases. Entonces ahora tengo que recurrir mucho a la imaginación de la radio,
hacer que las palabras que empleamos generen ese imaginario, una nota para el periodismo de investigación. Yo necesito que del otro lado se imaginen cómo es una nota del periodismo de investigación, y eso implica pensar mucho mejor mi mensaje y pensar sobre todo en el ambiente en el que ellos se encuentran. Y se me hace muy curioso porque cuando todos nos conectamos, yo veo que algunos están en la sala. La semana pasada había una estudiante que estaba cocinando con la mamá ahí al lado. Había otro estudiante que me dice, profesor Farina, le voy a pasar un auricular a mi mamá porque ella lo quiere conocer y quiere escuchar. Le prometo que ella no va a molestar. Y entonces yo me tengo que imaginar al estudiante, a la cocina, a la mamá, al perro que ladra. Había una estudiante que estaba viendo la novela y que me dijo, profesor, perdón, pero ya le voy a bajar el volumen a la novela. Entonces, yo compito ahora con muchas distracciones que no existían en el aula, son distracciones distintas. Por lo tanto, tenemos que aprender a comunicar los mensajes para competir con ellos, casi exactamente igual que cuando hacemos una transmisión en Facebook y creemos que todo el mundo nos va a ver, cuando en realidad alguien está chateando, alguien está en el WhatsApp, alguien está en el correo, alguien está viendo la tele, alguien está escuchando radio, alguien está hablando con el novio. Exactamente así tenemos que pensar la comunicación ahora, y por lo tanto también la docencia, y esta es una etapa no nueva, pero sí novedosa, no es algo que desconocíamos totalmente, pero no estamos acostumbrados a ello. Por lo tanto, hay que revisar totalmente nuestros paradigmas de la comunicación y de la docencia, porque si algo hay que entender es que el simple saber la clase magistral, que uno solamente habla y cree que el otro escucha, eso no sirve, porque está la mamá, está el perro, está la cocina, está la novela, está el timbre, hay muchas distracciones. Entonces hay que imaginar mucho el ambiente empático del estudiante. Yo creo que gran parte del secreto pasa por ahí. Mira, es súper, bueno, interesante y además muy bello lo que tú nos dices, porque sí, la verdad es que el tema de la empatía en estos momentos ha salido mucho en las conversaciones, de las reuniones, y creo que también ahí hay un aprendizaje para poder propiciar diálogos intergeneracionales que tengan que ver con la empatía, bueno, en un proceso de comunicación y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro, está el profesor, está el estudiante, y esos canales también tienen que estar ahí actuando de manera expedita. O sea, la empatía, claro, probablemente los que tenemos más años llevamos un poco más de práctica en estos temas, pero en el fondo también es cómo haces, me encantó lo que dices, cómo imaginas las condiciones de los estudiantes, y también, yo diría, ¿por qué no? Cómo el estudiante también imagina que el profesor también está en un ambiente doméstico donde debe también hacerse cargo de cuestiones que a veces tienen que ver con el cuidado de los niños, de los ancianos. Es bastante valioso lo que nos planteas, porque en el fondo ese es el concepto que se está poniendo, de alguna manera, yo creo que se está planteando como oportunidad. No sé cómo lo ven ustedes, el que no se nos pierda la dimensión del otro, y ese otro que a veces es estudiante, otras veces es profesor, otras veces es jefe, otra vez la secretaria que está también viendo cómo aportar en todo esto. Realmente tenemos una tremenda oportunidad aquí en esto que tiene que ver con la empatía. Y en ese sentido, Héctor, ¿cómo ustedes como escuela o facultad, no sé cómo hacen la división administrativa, están de alguna manera concretando eso que tú nos dices, no de manera individual, sino que teniendo políticas para ir imaginando o viendo cómo son las condiciones que tienen sus propios estudiantes para ir dando paulatinamente mejores respuestas? Sí, lo primero es que la Universidad de Guadalajara tiene cerca de 300.000 estudiantes y tiene 14 centros regionales, además de que la mitad de esos estudiantes son del bachillerato, es decir, lo que aquí se conoce como la preparatoria. Y eso nos obliga a hacer estudios porque estamos en regiones distintas. Solamente yo doy clases en la maestría en periodismo digital, donde todo es virtual y ahí no tuve ningún inconveniente.
y en la licenciatura en periodismo, que está en una ciudad que se llama Ocotlán, a unos 100 kilómetros de Guadalajara, y la mayoría de los estudiantes son de pequeños pueblitos alrededor de la ciudad de Ocotlán. Entonces, la universidad, lo primero que nos apoya es en darnos a conocer las estadísticas de conectividad, cómo se conectan los estudiantes, de dónde son, cómo podemos llegar a ellos. Y nosotros tenemos estadísticas de qué centros tienen mejor acceso a Internet y cuáles no. Eso es lo primero. Lo segundo, para mí, que es muy importante, es que nosotros conocemos a los estudiantes en una experiencia presencial y el maestro que es cercano a su estudiante sabe de dónde es, sabe qué le gusta, sabe qué no le gusta, y por lo tanto tiene una ventaja mucho mayor a aquel maestro que solamente se presenta y habla con un grupo de desconocidos, les recita conocimiento y les deja actividades y se va. Ese sí tiene un problema grande ahora. Entonces la universidad a nosotros nos apoya primero con las estadísticas, después con todas las herramientas. Nosotros tenemos acceso a todas las herramientas de Google y ya teníamos plataformas diseñadas para eso. Con las resistencias, algunos que nunca quisieron migrar para ahí, un punto intermedio que dijo, sí voy a usar la plataforma, pero como buzón de tareas, y un tercer grupo, digamos, en el que yo trato de incluirme, que es en ese grupo en el cual utilicemos todas las herramientas que podamos, siempre que sirvan para enseñar mejor, siempre que sirvan para algo. Entonces tenemos acceso a herramientas, tenemos acceso a plataformas y tenemos acceso a un apoyo permanente. Los de periodismo no tenemos tanto inconveniente porque aquí estamos, pero en otros campos sí es mucho más difícil porque sus prácticas son de laboratorio. Por ejemplo, los de ingeniería química que tienen que procesar reactivos en un laboratorio, ellos en este momento están parados. Es decir, la universidad nos acaba de dar a nosotros varias opciones. Una, los que pueden terminar el semestre en forma virtual, que lo hagan. Los que tienen clases que son prácticas, por ejemplo, las de laboratorio, y que requieren forzosamente que estén ahí, postergan sus clases hasta un par de meses después y les dejamos como la nota o la calificación pendiente. Y los demás, si se puede postergar el curso para el siguiente semestre totalmente, también se hace. Es decir, tenemos varias opciones. En mi caso, yo estoy en condiciones de acabar todas mis clases en forma virtual. Y eso me da una gran ventaja. Porque de alguna manera en periodismo, bueno, también nosotros hemos tenido que hacer ese discernimiento. En periodismo, en el fondo, es un poco más abordable el hecho de poder realizar las clases, porque la tecnología lo que te hace es cambiar el medio, pero las habilidades que tú como periodista tienes que desarrollar son, sobre todo si ves cómo los medios de comunicación en todo el mundo están también ejerciendo y ejerciendo la labor del periodismo, muchos están utilizándolo a través de las nuevas tecnologías y desde sus hogares. Es un tema. Estamos con unos problemillas pequeñitos de conexión, no sé, ahí les decimos para que nos disculpen porque son gajes del oficio y también del contexto. No, y además que eso permite permanentemente estar sintonizados, porque manejar estas plataformas para generar el diálogo requiere permanentemente estar escuchando y hay una interfaz donde podemos ir generando un ritmo. Yo creo que en ese sentido es bien atractivo lo que están desarrollando con la radio, ¿no? Desde las casas, que podrías contar un poco de eso o acerca de eso, Héctor, porque no es fácil hacer las entrevistas con la interfaz que se genera, pero yo creo que sí hay elementos, como tú decías, criterios de calidad que se van poniendo en práctica. ¿Cómo has ido aplicando en el fondo esos criterios de calidad en la experiencia que están desarrollando ahora en la radio? Yo creo que, Angélica, que la radio en el fondo es una gran aliada no solo de los comunicadores, sino de los docentes. Lo que yo decía hace rato, hay que imaginarnos al estudiante. Yo no lo aprendí en ninguna cátedra docente, lo aprendí en la radio. Es decir, cuando me dijeron, apenas digas palabras del otro lado, un oyente se tiene que imaginar lo que dijiste o si no, no sirve. Y en este caso, la radio
a distancia desde casa, con los perros ladrando, con el camión de la basura que pasa. Acá en Guadalajara escuchamos mucha publicidad de compañías de gas, que tienen un sonido, pero tremendo, y eso hace que nuestra comunicación sea un poco, a veces difícil, pero también es parte de un proceso. Umberto Eco, el gran semiólogo italiano, decía que todo lo que impide la comunicación es ruido. Entonces, aprendimos a comunicarnos mejor con ruido, y yo hace poco, cuando Angélica estuvo conmigo al aire en el programa de radio, le decía que me cuesta mucho esta dinámica porque mi fortaleza como entrevistador está en la repregunta, es decir, yo pregunto rápido, y con estas intermitencias de internet, hay veces pareciera que se pasó el tiempo, que pregunté muy rápido, que pregunté despacio, y me obliga a ser más calmado, más pausado, y a pensar mejor mi mensaje, porque ahora el ruido que dice Humberto Eco también está en esa intermitencia de la señal, que por momentos se corta, por momentos se traba, se roba algunas palabras esta comunicación, y a veces hace entonces que nos tengamos que imaginar el resto de la pregunta o el resto del discurso. Eso es algo que también estamos aprendiendo aquí, que a mí me parece que es fantástico para los comunicadores y para los docentes, para que aprendamos que en la cabeza de nuestro estudiante también se pierden palabras, también hay ruido, también hay distracciones, también hay cortes. Entonces hay que pensar en función de eso y comunicar mejor. Claro, súper, súper interesante lo que nos dice, y bueno, justo cuando estabas hablando mi perro se puso a ladrar de manera desaforada, apagué el micrófono, pero es parte de la vida, ¿no? Y esto de imaginar, yo creo que es algo que nos vas a dejar como un bonito mensaje, un bonito regalo, Héctor, porque tienes toda la razón, y eso efectivamente tú lo aprendes lo aprendiste en la radio, pero también después uno lo va aprendiendo en la práctica, en la conexión que tú puedes tener con tus colegas, con el estudiante, cómo imaginas al otro. Así es que bueno, estamos llegando ya al final del programa. Te agradecemos muchísimo este contacto, Héctor, el haber compartido, el haber accedido a abrirnos las puertas de tu casa para poder conversar contigo durante estos minutos que se pasaron, al menos para mí, volando. Un gran saludo desde Chile, desde la Universidad Viña del Mar, la Escuela de Comunicaciones, y por supuesto quedas invitadísimo para volver a participar con nosotros en alguna instancia de este tipo, o cuando vengas a Chile, por supuesto, a conocer nuestra escuela. Muchísimas gracias también a Angélica, un reconocimiento también muy especial a Valeria Espillaga, la profesora Valeria, que es nuestra gran productora general. Muchas gracias, Marcela, y mi aprecio muy grande también a Angélica y a toda esa gente maravillosa que vive bordeando el Pacífico, en aquellas montañas tan fantásticas a las que me encantaría volver muy pronto. Bien. Aquí te esperamos.